Educar para la Vida. En esta ocasión nos encontramos con la organización Ashanti Perú, Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes, la cual nos viene a contar sobre un proyecto nacional que se llama Escuela de Formación de Jóvenes Líderes EducAfro. Para ello tenemos a la representante Natalia Adriana Medrano Mesa. Hola Natalie, buenas tardes, bienvenida y pues bueno, cuéntanos sobre este proyecto, cómo se originó, cómo se va desarrollando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Reciban un saludo desde el equipo de Ashanti Perú. Bueno, un poquito para comentarles, mi nombre, como ya lo dijiste, es Natalie Medrano. Soy asistente de proyectos de Ashanti Perú hace 5 años. Y para empezar a hablarles un poco sobre la iniciativa de las escuelas de formación, pues comentar que este proyecto viene desde el 2013. Básicamente, lo que nosotros tratamos de hacer con estas escuelas de formación es capacitar y reforzar los conocimientos de los jóvenes afroperuanos y afrodescendientes en temas de identidad, derechos humanos, liderazgo e incidencia política. Básicamente, el esquema de esta escuela es una capacitación de 8 meses y se divide en fases. Las fases educativas y las fases de réplica. Durante el proceso educativo abarcamos lo que son 4 módulos de los ítems que les comenté. Empezamos siempre por liderazgo. Este ítem, ha habido unos cambios por el tema de la pandemia, pero cuando era presencial, lo que hacemos básicamente es reunir a jóvenes afrodescendientes durante un fin de semana, desde el viernes hasta el domingo, y hacemos pues una capacitación muy, muy intensiva, se podría decir. Ese fin de semana se abarca un módulo, tocamos temáticas en el caso de liderazgo como liderazgo afrodescendiente, los tipos de liderazgo y la importancia de ser un líder afrodescendiente. Una vez pasada esa etapa, pasamos al proceso de réplicas. Durante el proceso de réplicas, estos jóvenes básicamente lo que hacen es poner en práctica lo que aprendieron en el módulo y se dirigen a otros jóvenes de otras organizaciones afroperuanas o también desde colectivos sociales y les comentan más o menos sobre el aprendizaje que han tenido. Evidentemente ellos escogen un tema al azar. Por ejemplo, estamos hablando sobre liderazgo afrodescendiente y ellos tocan la importancia de ser un líder afroperuano en la política. Entonces ellos lo que logran hacer es combinar lo que ya aprendieron más el refuerzo que se les da en actividades adicionales o con el equipo de coordinación que tenemos, que estamos constantemente pues guiándolos en su proceso de formación. Igual es con identidad, igual es con derechos humanos y con incidencia política. Siempre tratamos de que el tema de la identidad afrodescendiente sea como línea transversal en todo el proceso de la escuela. Es importante para nosotros que estos jóvenes que después del proceso puedan tener muy interiorizado el por qué es importante tocar estos temas desde la perspectiva afrodescendiente y que el enunciamiento de nuestra identidad también genera pues política tanto militante con jóvenes que hemos tenido que son participantes de partidos políticos, como desde lo social con jóvenes que no le hayan quizás el gusto a pertenecer a organizaciones políticas directamente, sin embargo hacen activismo desde otras trincheras y que también son parte de, como por ejemplo los colectivos ya sea LGTBIQ, el colectivo feminista y también pues incluso los colectivos para personas con discapacidad, siempre tomando en cuenta la diversidad de lo que vendría a ser la afrodescendencia, ¿no? Actualmente hemos tenido un promedio de 7 ediciones de esta escuela y tenemos casi 350 jóvenes que han egresado, los becarios, y 250 réplicas realizadas. Estas réplicas han sido en colegios, hemos tratado de dirigirnos más que nada a los adolescentes entre 14 y 15 años.
Esto ha sido un proceso muy interesante a nivel presencial. Sin embargo, justo el año pasado, cuando empieza el tema, bueno, ya va a ser 2 años, cuando empieza el tema de la pandemia, hubo todo un cambio de metodología que nos llevó a nosotros como equipo a repensar en nuestras estrategias, ya que con esta nueva normalidad desde la virtualidad y todo lo que genera alrededor, la primera pregunta era, ¿cómo generamos lazos eh, entre los participantes, entre los becarios? Nosotros hemos tenido muy buenas experiencias, ya que en las escuelas presenciales se generan aquellos lazos de confraternidad que hacen sentir a los jóvenes afrodescendientes y a nosotros mismos como parte de una comunidad. Entonces, esto para nosotros ha sido muy importante en todas las ediciones de la escuela. Y creo que era uno de nuestros principales retos ahora dentro de la virtualidad. Entonces, cuando empezamos con la convocatoria de Duc Afro como escuela de formación virtual de jóvenes líderes afrodescendientes, teníamos pues esta premisa y lo teníamos muy presente para todas las ediciones y todos los módulos que teníamos que realizar. En realidad fue una tarea muy, muy ardua, teníamos que pues hallar maneras para poder mantener enganchados a los jóvenes, porque evidentemente creo que es un poco más tedioso garantizar la atención, la participación constante y el mantener a los jóvenes dentro de estos programas desde el inicio hasta el final. Sin embargo, hemos tenido muy buenos resultados. Lo que utilizamos básicamente fue también una estrategia de mentoría, que es que justamente jóvenes que ya han sido graduados de las escuelas de ediciones pasadas apoyaban a este nuevo grupo de jóvenes en su etapa de formación. Entonces, desde ahí teníamos pues un acercamiento con jóvenes becarios, también como ellos, que quizás tenían un poco más de conocimiento o ya venían de estos procesos, entonces los pudieron apoyar para su formación y también para la etapa de réplicas. Las réplicas fueron virtuales, se hizo una presentación vía redes sociales y en realidad causó mucho empoderamiento en los jóvenes, ya que desde Ashanti Perú prestábamos nuestras plataformas para visibilizar las actividades y tuvo una muy buena acogida, tuvimos buenas cantidades de reproducciones, visitaban las páginas durante los en vivos, entonces creo que eso también fue una manera de empoderarlos porque visibilizábamos sus actividades. Al final de esta escuela podríamos decir que hemos culminado con éxito para ser la primera escuela virtual que realizamos. Y en Miras ahora estamos tratando de variarlas un poco ya con la semipresencialidad, según también las disposiciones que está tomando el gobierno. Entonces, para nosotros en realidad ha sido muy importante la experiencia de esta escuela llevado a lo virtual. Ok, Natalie. Yo tengo un par de preguntas. ¿El gobierno nacional los apoya de alguna manera o cuál es la posición respecto a, digamos, este tipo de talleres? Pues tenemos el apoyo de aliados de instituciones específicas. Hemos tenido por parte del gobierno, pues tenemos el apoyo en este caso de SENAJU, de jurado, que han quizás intervenido en algunos talleres que hemos tenido. Y por esas dos instituciones siempre hemos contado con su apoyo y hemos contado también con especialistas que nos han podido, pues, comentar con los jóvenes un poco más sobre cuál es su papel para con las juventudes afrodescendientes. Ok, listo. ¿Cómo ha sido el tema de población, población migrante venezolana en estos talleres? ¿O se han tenido algún tipo de, no sé, de incidencia o si participan? Pues cuando eran los talleres presenciales había una poca presencia de población afrovenezolana en el Perú y en ese momento no hemos tenido pues dentro de la convocatoria eh, participantes, ¿no? Que se hayan inscrito. Durante la escuela virtual, pues tampoco.
me parece que nos falta llegar, es un público al cual estamos pendientes poder llegar con la nueva versión de la escuela. Esperamos lograr alcanzar más inscripciones de jóvenes afrovenezolanos para que puedan ser parte de la nueva escuela. Ok, Natalie, una pregunta para ahondar más en la temática de Ashanti. Con ustedes como organización, ¿qué problemáticas ven en el Perú respecto a la población afrodescendiente? Bueno, la situación de la población afrodescendiente en el Perú, evidentemente, pues recién estamos empezando. No tenemos quizás el avance que tiene Brasil o Colombia. En nosotros juega mucho el tema de la autoidentificación étnica, que recién en el 2017 hubo el primer censo con la pregunta de autoidentificación étnica, y a partir de ahí hemos logrado pequeños pasos para irnos posicionando dentro de las políticas públicas y generar un cambio, ¿no? Creo que empezando por ahí, el problema número uno sería el autorreconocimiento, y al mismo tiempo el problema de la discriminación normalizada. En el Perú se considera siempre un país mestizo, que no debería haber eh, esas separaciones entre la población, y que muchas veces nosotros como afrodescendientes, al identificarnos como afroperuanos, llamamos a sectorizar del resto de la población peruana. Y me parece que eso es parte de una falta de educación, en realidad, una educación étnica que evidentemente debería venir desde la escuela. Debería venir desde la escuela y debería darse, pues, una estructura que permita una representación, una revalorización de las diferentes etnias que están, pues, conformando al Perú, y que han hecho con sus aportes, pues, lo que hoy en día es el Perú, básicamente. Ok, tengo una duda respecto al último que dijiste. ¿Cuántas etnias hay o cómo funciona el tema? Pues a lo que más me refiero es al tema de la autoidentificación, ¿no? Que podemos hablar de afroperuanos, población andina, población nativa, etcétera. Creo que el Perú, cuando habla de mestizaje, es como que no, y la famosa frase, ¿no? El que no tiene de inga tiene de mandinga. Entonces creo que esto en realidad es una manera de simplificar la situación de los peruanos, y no darnos cuenta que en realidad sí existen peruanos que tienen más brechas, que existe la brecha social, y cómo esto nos afecta en el desarrollo frente a quizás otros ciudadanos en el Perú, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, claro, Natalie. Bueno, no sé qué más tengas que contarnos respecto al programa. Parece bastante interesante. Una pregunta. En esta séptima, o sea, a través de lo largo de esta séptima, de estos talleres, ¿cómo se ha venido desarrollando el taller? Es decir, ¿cómo era en un principio y ahora cómo se encuentra? Pues, como comentaba, en un principio hacíamos estos programas intensivos de fines de semana. Era, por ejemplo, una semana, y de ahí, después de esa semana, eran 2 meses en los cuales ellos tenían el tiempo para hacer sus réplicas. Así se vino manejando en la presencialidad. En realidad los talleres han sido muy intensos. Teníamos, pues, la llegada al lugar desde el viernes por la tarde-noche, todo el sábado y mediodía del domingo, en el cual se realizaba el módulo, ¿no? Y después de eso, pues se dejaba una pequeña actividad que podía ser un ensayo, algún tipo de video, o quizás alguna campaña de sensibilización, como por ejemplo ir a activaciones en algún distrito afrodescendiente. Y fuera de eso eran las réplicas, que ellos, pues, a veces se contactaban con sus propios
colegios, sus propias escuelas, y lograban ir a dar las charlas sobre la importancia de el tema que ellos habían elegido acorde con el módulo. En otras ocasiones nosotros pues dábamos el espacio dentro de uno de nuestros colegios que ya vienen siendo aliados, que vienen trabajando el tema intercultural desde hace un tiempo y que pues han aperturado las puertas y le dan esta oportunidad a nuestros becarios. Eso era en el proceso presencial. Luego de eso, cuando ya pasamos a la virtualidad, pues evidentemente la comunicación, la coordinación con colegios no era muy probable, ya que ellos también estaban teniendo sus propios problemas dentro de la educación a distancia. Entonces, lo que renovamos fue con idea de hacer estas conferencias vía Zoom, que a la vez eran transmitidas de manera en vivo por nuestras redes sociales y pues alcanzaban un público tanto de jóvenes de organizaciones afroperuanas y otras organizaciones afroperuanas, algunos de partidos políticos que se inscribían y pues también al público que lograba visualizarnos desde nuestras redes sociales en vivo, ¿no? Fue cambiando el tema, hemos tratado de adaptarnos lo mejor posible a la modalidad virtual y en realidad considero que de las réplicas sí hemos tenido buenos resultados. Muchos jóvenes, una vez culminadas sus réplicas, a veces habían preguntas, ¿no?, de las personas en redes o por chat, y ellos nos pedían volver a hacer o tocar el tema o hacer algún pequeño taller liderados por ellos mismos en base pues a las dudas que habían quedado. Entonces, este proceso de tomar ellos mismos el liderazgo frente a estas conferencias virtuales ha sido muy, muy interesante, ¿no? También el hecho de crear estrategias, ¿no? Utilizar plataformas virtuales, pues, aparte para hacerlo más interactivo. Y fue en realidad muy, muy enriquecedor ver cómo los jóvenes lograban, pues, crear sus metodologías a partir de lo que Ashanti Perú les pudo brindar y también de lo que ellos mismos ya estaban implementando quizás como experiencia dentro de sus universidades, trabajos a distancia, etcétera, ¿no? Ok, Natalia, una pregunta. ¿Ustedes han tenido acercamiento con población, organizaciones afrocolombianas? Sí, Ashanti Perú ha estado trabajando con algunas organizaciones a nivel Sudamérica. Ahorita no tendría el nombre, para serte sincera, pero sí recuerdo que ha habido, incluso hubo representación, fue un compañero de Ashanti para alguna conferencia hace como unos 2 o 3 años para allá en Colombia. No tengo el nombre ahorita, pero sí recuerdo que hubo acercamiento con la comunidad afrocolombiana. Bueno, Natalie, muchas gracias. Es un gusto poder hablar contigo y sobre que nos explicaras este programa, su séptima edición. Las puertas de Educar para la Vida siempre van a estar abiertas y pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, en verdad, por darnos el espacio y poder visibilizar un poco más sobre la necesidad de continuar trabajando con jóvenes afroperuanos y afrodescendientes. Dale, muchas gracias, Natalie. Que estés bien. Gracias, igualmente. El planeta podría estar considerado una emergencia humanitaria. Las tensiones producidas por el cambio climático, el hambre, las guerras y la pandemia muestran que sus efectos negativos y las soluciones son desiguales. A partir de esta problemática, nace el Educar para la Vida, un evento virtual del 2 al 12 de noviembre. Contaremos con más de 50 conferencistas de diferentes lugares del mundo. Los invitamos a inscribirse a nuestra conferencia y a seguirnos en nuestras redes sociales @educarparalavida en Instagram y @educarparalavida2021 en Facebook. Visita nuestra página web educarparalavida.co.